Hoy realizamos la segunda sesión del ciclo de seminarios sobre gestión de lodos fecales. Este ciclo de lodos, ciclo de seminarios está traído a ustedes por el programa Modelos Descentralizados de Saneamiento en Bolivia. Este es un programa financiado por la Agencia de Cooperación de Desarrollo Internacional de la Embajada de Suecia en Bolivia. Y el tema de hoy es la caracterización de los lodos fecales. Bienvenido, Santiago, muchísimas gracias. Quiero dejarles un mensajito más. En este momento y durante la sesión vamos a compartir en el chat los links para los formularios de registro de la primera sesión, que no se pudo realizar el registro correctamente en ese momento, y los de esta sesión. Por favor, recuerden registrarse en estos formularios que les vamos a compartir en el chat. Muchísimas gracias. Santiago, puedes empezar. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces hoy el tema de hoy, que es el segundo tema, es sobre la caracterización de los lodos. Oh, eso es interesante. Sí, sí. Por favor, sí, pueden cerrar los micrófonos, por favor. Bueno, entonces, para empezar, lo importante que saber es qué son los lodos. Antes de responder todo, o sea, lo importante es para la caracterización, para caracterizar los lodos, lo primero que uno se tiene que preguntar es qué son los lodos. Y bueno, los lodos están compuestos de agua, que es el compuesto mayoritario. La mayoría de los lodos tienen cantidades muy altas de agua. Y después depende del tipo de lodos. Como vimos en el seminario pasado, hay diferentes tipos de lodos según su origen. Entonces la composición va a depender de eso. Entonces los lodos primarios de los lodos de tratamiento de agua, los lodos primarios, vamos a encontrar muchos sólidos suspendidos como materia orgánica de origen fecal, restos de desechos sólidos, vegetal, textil, arena, sales. Y eso es porque, pues, como ustedes sí se han de acordar, los lodos primarios son producidos en la primera parte de la planta de tratamiento de agua, cuando se separan los sólidos que están acarreados con las aguas grises. Entonces, por eso hay muchos sólidos realmente como basura que estaba acarreada por las aguas usadas, por las aguas residuales, y pues justamente ahí se recupera. Todo es como ese conjunto de sólidos que se recupera en esa parte de la planta de tratamiento de agua, son los lodos primarios, y esos son lo que, y entonces hay todos estos tipos de desechos que ese tipo de materia que se acarreaba. Y luego los lodos secundarios en la planta de tratamientos de agua ya eso se recupera en los reactores aeróbicos y anaeróbicos. Entonces, pues obviamente esos lodos están compuestos mayoritariamente de microorganismos aeróbicos e inaeróbicos, y como bacteria, arcaea, fungi, protistas. Y luego los lodos terciarios, que son los que se origen del tratamiento terciario, cuando uno quiere, pues, tratar el agua a niveles de muy altos estándares. En esos lodos terciarios encontramos nitrógeno, fósforos, coagulantes, microorganismos. Y luego tenemos los lodos de sistemas descentralizados, los baños secos, las latrinas, de estanques sépticos, etc. Y pues esos, justamente, pues el compuesto principal es la materia fecal. Pues, justamente esos lodos son lo que se origen por la acumulación de los desechos de los baños. Entonces, obviamente, pues es la materia fecal y la orina es los principales compuestos de estos. Pero también hay residuos de detergentes, porque la gente obviamente pone detergentes para limpiar los baños, residuos sólidos, papel de baño, obviamente. Y aquí pues podemos ver en esta foto, estas son fotos la primera son fotos en microscopio de lodos de tratamiento de agua. Y aquí se puede ver, pues, obviamente la composición y los filamentos de bacterias filamentosas y flóculos en la foto de abajo. De esa forma.
Entonces vamos a ver ahora sí la estructura microscópica de los lodos. Entonces, si uno, como vimos en la diapositiva anterior, si uno hace una observación al microscopio de los lodos, pues uno va a encontrar esta como estructura en forma de flóculos. Y esta estructura de forma de flóculos pues son pequeños flocks que están unidos entre sí, están unidos por el agua, ayuda como les habíamos dicho, el agua es el solvente de los lodos, pero también tiene el rol de como pegamento, o sea, permite que todos los flocks estén pegados en flóculos más grandes y esos flóculos estén pegados en flóculos todavía más grandes. Entonces también el agua tiene esa función de ligar los diferentes flóculos entre sí y pues como les habíamos dicho, el agua, tenemos el agua superficial, que es el agua que, bueno, tenemos el agua libre, que es el agua que es como el solvente, que es el agua que entre los flóculos se puede encontrar ese tipo de aguas que realmente parece ese tipo de agua ¿sí? Se comporta como agua normal, agua pura. Y luego tenemos agua que está ya más ligada a los flóculos, a las materias sólidas, y tenemos el agua superficial que está en la superficie, absorbida en la superficie de los flóculos. Tenemos agua intersticial que está en el interior de formaciones de flóculos, en las intersticias. Y también tenemos aquí no está mencionado, pero también es el agua interna, que es agua que está dentro de los flóculos y que está ligada por interacciones químicas o biológicas a la materia. Luego aquí sí vemos este es un flóculo, entonces aquí se la podemos ver en café, que será la representación de un flóculo. Y si queremos ver en más detalle de qué se ha hecho con el flóculo, pues aquí se puede ver en esta ilustración. Y aquí pues podemos ver que el flóculo, pues como adentro del flóculo hay agua y que justamente el agua está ligando diferentes compuestos que pueden ser bacterias, como colonias bacteriales o partículas orgánicas, pues polímeros orgánicos, o puede ser así también partículas inorgánicas, sales, bacterias individuales, no solamente en colonias. También tenemos la sustancia polimérica extracelular, que son polímeros orgánicos que son de bajo tamaño, pequeños, y que justamente se comportan ¿cómo se llama? Y se me fue la palabra. Lo siento, se me fue la palabra, pero y tenemos también fibras inorgánicas, que son los polímeros más grandes. Entonces, todo eso, juntados por el agua el agua los une todos esos compuestos y forman un flóculo, y los flóculos entre sí están unidos por más agua. Entonces, aquí se puede ver, pues, que así es como es la estructura de los lodos. Entonces, los lodos son muy diferentes, como se puede ver, dependiendo de origen. Del origen hay una muy alta variabilidad en las propiedades de los lodos y hay diferentes factores. Entonces, están, para empezar, los factores humanos. Y es que, pues, obviamente, pues, especialmente para los lodos de sistema de saneamiento descentralizado, de lodos que se originan de los baños, de tipos de saneamiento, pues obviamente los factores humanos van a influenciar mucho la composición de esos lodos, la dieta, porque obviamente pues depende de lo que tú comes, tu excreta va a tener unas características diferentes, entonces pues obviamente eso va a influenciar los lodos, la genética de las personas, porque obviamente aunque dos personas tengan la misma dieta, la misma rutina, por las diferencias genéticas,
características de su excreta va a ser diferente. Luego también depende de la cultura, o sea, de cómo uno utiliza el baño. Está la cultura washer y la wiper, por ejemplo. Los washers son personas que, eh, que justamente después de ir al baño, después de defecar, pues hacen el limpiado anal con agua. Entonces hay muchas culturas, por ejemplo, en Asia, en India, así tienen esa cultura. Y también y luego es la cultura wiper, que la cultura wiper es, en vez de utilizar agua, utilizas papel de baño. Y creo que pues estamos en México y Sudáfrica son muy wipers. Supongo que en Bolivia, cuando yo fui, me di cuenta pues que la gente también utilizaba papel de baño, entonces es más wiper. Y eso justamente pues va a modificar las propiedades de los lodos, porque obviamente en un caso se va a producir mucha agua y en otro caso se va a producir más sólido. También son los hábitos de las personas, de las comunidades. De algunas personas se pusieron la cultura de utilizar mucha agua, otras personas tienen más conciencia sobre el ahorro de agua y intentan utilizar menos agua. Entonces eso va a influenciar los lodos, y eso también es un factor que está ligado a la educación. Y también depende del número de personas pues, que estén en una ciudad, en una casa, o sea, después de diferentes escalas. El número de personas es clave porque eso va a determinar las cantidades que se van a hacer. Luego también son los factores climáticos, porque obviamente pues la temperatura puede ser que los lodos cuando estén creándose o cuando estén en almacenamiento, pues la temperatura puede favorecer algunos reacciones o inhibirlas, lo contrario. También la exposición a la luz solar, porque algunas pues, reacciones pueden ser activadas por la luz solar o inhibidas. Lluvia, pues, porque la lluvia justamente puede llegar a diluir los lodos. Los factores de terreno también es importante, la tipología del terreno, tipo de suelos, eso sobre todo en los tipos de saneamiento descentralizados, porque obviamente si el terreno está muy inclinado, va a ser que cuando llueve, el agua pues va a crear una pequeña corriente de agua que puede llegar a los lodos y puede diluirlos. Y el tipo de suelo, que es más o menos donde se almacena, a veces depende de dónde se almacenan los lodos, pero si los lodos, si no se pone una zona de almacenamiento en concreto y la fosa está sin almacenamiento, no está hecho en concreto, sino está en directo y los lodos están en directo contacto con el suelo, pues obviamente el tipo de suelo va a influenciar los lodos, porque algunos suelos absorben el agua como esponjas y lo que van a crear deshidratación de los lodos, pero otros no tanto. Entonces, pues también eso es un factor. Y luego están factores tecnológicos, que es el tipo de baños. Hay algunos tipos de baño, como lo vimos la vez pasada, que utilizan diferentes volúmenes de agua, que pues eso va a influenciar las características. También el tiempo de almacenamiento de los lodos, la impermeabilidad del sistema, el tipo de vaciado cuando se vacía una fosa séptica, la manera en que se vacía, a veces se echa agua, a veces no se echa agua, también puede influenciar. También puedes echar productos, a veces se echan algunos productos para facilitar el secado. Entonces, pues también eso puede influenciar las características de los lodos. La calidad del alcantarillado, ese es para los lodos de sistemas centralizados. Cuando, pues obviamente el alcantarillado puede oxidarse, y eso al oxidarse, pues pueden soltar partículas metálicas en el agua y en aguas usadas, y eso puede también influenciar las características, la composición. También el tipo de tratamiento, o sea, cuando por ejemplo un lodo que se origina de un tratamiento biológico, de un lodo secundario, pues va a depender mucho de la tecnología de reactor biológico que se está utilizando, si es anaeróbico, si es aeróbico, si la eficiencia de ese proceso.
Entonces, eso también va a depender del proceso, la calidad de los lodos. Y pues sí. Entonces, cuando uno caracteriza los lodos, hay que fijarse en dos importantes elementos. La primera es las cantidades. Es decir, cuál es la generación, cuántos lodos se genera, en cuánto tiempo. Y eso es muy importante, pues, obviamente, para el diseño de sistemas de saneamiento, saber cuánto es la producción de lodos. Y luego también las cualidades, es decir, las características, la composición física, química, propiedades mecánicas, todo eso que puede, pues, servir para el tratamiento de los lodos. Así como aquí podemos ver un ejemplo de que hay 10 barriles, que eso es un ejercicio. Aquí se puede ver un ejercicio pequeño ejercicio para, si uno quiere cuantificar, se puede contar los barriles y eso ya sabe cuánto es el volumen de un barril y que se producen 10 barriles, por ejemplo, digamos, por mes. Entonces ya sabe uno cuánto la planta de tratamiento puede esperar. Entonces, hablando de la cantidad de la producción de los lodos, pues eso va a depender. La técnica para medir eso va a depender si los lodos son de tratamiento de agua o de sistemas centralizados. En los lodos de tratamiento de agua, normalmente pues se tiene que conocer para medir las cantidades de los lodos. Uno tiene que saber el volumen y propiedades del influente, es decir, de las aguas usadas, cuántas aguas usadas van a llegar y cuáles son sus propiedades, su composición en contaminantes. Luego también se tiene que saber cuál es la eficiencia del reactor biológico y de los tanques de sedimentación para saber, pues, obviamente, que va a haber una tasa de producción de los lodos en esos reactores y luego se va a ver una separación de los lodos con las aguas en los sedimentadores. Entonces es importante saber conocer la eficiencia de esos procesos y los valores típicos en lodos primarios es de 110 a 170 kilogramos por mililitros de aguas usadas y lodos secundarios son de 70 a 100 kilogramos de lodos por megalitros de aguas usadas. Entonces, con esos valores, uno pues puede saber cuántos lodos se va a esperar producir. Y luego, para los sistemas descentralizados, pues uno tiene que saber el número de baños que hay, el número de usuarios que va al baño, el tipo de sistema sanitario que se utiliza, porque si sabe que si una letrina o un tanque séptico, no sé, el llenado va a ser diferente porque uno se utiliza agua y otro no. Obviamente donde se utiliza más agua se va a llenar más rápido. Entonces se tiene que saber el tipo de sistema sanitario. Luego también se tiene que medir la tasa de acumulación de los lodos, que se puede medir, pero también se puede estimar basado en el número de usuarios y cuántas veces van al baño. Y también es importante saber la información sobre la población, nivel socioeconómico, situación geográfica. Eso también, pues, también ayuda a estimar cuántos lodos se producen, porque pues solamente ahí se puede saber los hábitos de las personas, si el lugar donde los baños son susceptibles a recibir agua de lluvial, por ejemplo. De aquí podemos ver un ejemplo de la acumulación de lodos fecales en diferentes países para diferentes sistemas de saneamiento. Y pues obviamente se puede ver que los ejemplos que se puede ver aquí, Tailandia tiene que estoy apuntando ahorita, Tailandia tiene la tasa de producción de lodos fecados más altos entre todos los países y más que nada son tanques sépticos. Entonces eso quiere decir que las personas, pues obviamente en Tailandia es un país washer, donde la gente cuando uno termina de defecar, la limpieza nada se hace con agua. Entonces, por eso se explica que se llena muy rápido
nuestros tanques sépticos. Y luego, este es el caso de Sudáfrica. Aquí podemos verlo, Sudáfrica tiene una tasa mucho inferior, mucho menor a la de Tailandia, la producción de lodos. Y eso porque en Sudáfrica son latrinas, donde obviamente no sé, la gente no utiliza agua. Y el excremento y la orina van directamente a las fosas de acumulación. Y ahí, aparte del papel de baño, y raramente se introduce agua a la fosa. Entonces, pues, obviamente, pues se tarda más tiempo en llenar. Entonces, también, como se había dicho, es muy importante la producción etcétera en el mundo. Es un factor importante para saber, porque obviamente si uno va más frecuentemente al baño, pues se va a llenar más el tanque séptico, o se utiliza más el excusado en poblaciones donde la gente, pues, digamos que va más al baño, defeca o orina más, pues va a haber una mayor acumulación. Entonces también es importante conocer eso. Y aquí pues tenemos unos datos del mundo y podemos ver que en los países de ingresos altos, una persona puede defeca de 100 a 200 gramos por día. Y eso si lo contrastamos con un lugar de ingresos bajos, ya sea rural o urbano, pues es mucho inferior. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, en países como China, la tasa de defecación es mucho más alta que, por ejemplo, que los países de ingresos altos, que puede decirse, considerarse Europa o Norteamérica. Y eso significa, pues, obviamente que, pues, eso tiene factores genéticos, pero también factores culturales de alimentación y obviamente, pues, también uno que come y también lo que uno que come puede ser puede ser la cultura que determina las prácticas, pero también, pues, el nivel socioeconómico. Porque a veces uno tiene que comer, pues, lo que alcanza, entonces eso también influencia y pues podemos ver que, pues, la gente que vive en países más pobres tiene tendencia a ir más al baño. Luego también podemos, para la orina, perdón, la orina, el valor mundial general para adultos es de 1 a 1.3 gramos por día. O sea, perdón, de 1 a 1.3 kilogramos. O si comparamos, por ejemplo, Tailandia, un país de más bien bajos ingresos, a Suecia, un país de altos ingresos, podemos ver que, pues, obviamente la gente en Suecia orina más que en Tailandia. Entonces, pues esto muestra que pues depende de dónde vamos a estar, dónde estamos en el mundo, la producción de los va a ser diferente por todos estos factores socioeconómicos y también las costumbres, la genética. Entonces aquí podemos ver esto ilustrado en estos números. Y luego vamos a ver la cualidad de los lodos. Entonces, una vez que ya determinamos cantidades de lodos, también es importante saber de qué están hechos, de cuáles son sus propiedades. Y las propiedades más importantes son las propiedades fisioquímicas, en las cuales, pues, está la masa, todo lo que tiene que ver con la masa y volumen, la composición, la energía que está almacenada en la materia, porque como todo el mundo debe saber, toda la materia tiene una cierta energía que se puede liberar, energía química. Luego están las propiedades mecánicas, que es todo lo que tiene que ver con la separación de fases entre sólidos y líquidos, todo lo que tiene que ver con el movimiento, con la deformación de los lodos. Luego las propiedades térmicas, que tiene que ver todo con la transferencia de calor, o sea, todo lo que tiene que ver con el calor, con el calentamiento de los lodos. Y luego están las propiedades biológicas, que son propiedades están más ligadas a su contenido en microorganismos,
y también patógenos, que es lo que más nos interesa. Entonces empecemos con las propiedades fisioquímicas. Que tenemos las propiedades fisioquímicas, tenemos la composición, que la composición puede ser en agua, sólidos, elemental, molecular, densidad y tamaño de partículas, como les habíamos dicho, todo lo que esté relacionado con volumen y masa, pH, la conductividad eléctrica, la materia y el poder calorífico. Son propiedades fisioquímicas importantes. Y empecemos con la composición. Entonces, como les habíamos dicho, los lodos, pues hay agua, porque todos los sólidos y sólidos. Y los sólidos están ligados entre sí gracias al agua. Y el agua, pues va a también darle otras propiedades mecánicas, como veremos más tarde. Y los sólidos que están adentro, algunos sólidos son de origen orgánico, con carbono, y otros inorgánicos, que no tienen carbón, que son más bien como cenizas, sales, metales. En los sólidos orgánicos tenemos los biodegradables y no biodegradables. Pues la materia orgánica, algunas moléculas orgánicas, las bacterias pueden degradarla, y en otras las moléculas simplemente no son biodegradables. Los microorganismos no pueden degradarlas. Entonces, aunque se pueden dejarle mucho tiempo ahí, no va a pasar nada. Luego, si inorgánicos, tenemos los metales pesados. Bueno, tenemos metales en general y en los metales tenemos los metales pesados, que como lo veremos después son un problema. Y luego están los nutrientes, que son los nutrientes que son, los llamamos nutrientes porque es así, son elementos o moléculas que sirven de alimento a las plantas, a la vida vegetal. Y todos los sólidos, todos estos sólidos, ya sea inorgánicos, orgánicos, inorgánicos, pueden encontrarse como suspendidos o disueltos. Cuando están suspendidos es que flotan. Entonces se puede ver como una cierta turbia. Cuando el agua se ve como turbia, es turbia porque hay sólidos que están flotando. Y luego, cuando están disueltos, es que el agua a lo mejor puede parecer limpia, cristalina, pero sin embargo puede tener muchos sólidos disueltos que están disueltos en el agua y que pues no se pueden ver, pero están ahí. Entonces, el análisis de sólido normalmente se hace en gramos por gramo. Es las unidades gramos por gramos, y normalmente obviamente el contenido de agua más el contenido de sólidos totales es igual a 1, porque ese 1 es el todo. De los sólidos totales tenemos, como les hemos dicho, sólidos suspendidos y sólidos disueltos. Aquí se puede ver la diferencia claramente, como les habíamos dicho. Aquí todo lo que se puede ver como lo que flota, esas como partículas que flotan es como esa materia flotante, es turbia. No necesariamente de color, porque a veces algunas aguas pueden ser muy claras y de color, que los sólidos disueltos pueden dar color al agua, pero normalmente no se va a ver como esa nube en el interior del líquido. Luego tenemos los sólidos totales, como les habíamos dicho, sólidos volátiles, que también se pueden medir los sólidos volátiles, que son indicadores de materia orgánica, y los sólidos fijos o cenizas, que son inorgánicos. Entonces, los sólidos volátiles es cuando significa que pone los lodos a alta temperatura y se van a volatilizar. Por eso se llaman sólidos volátiles. Y normalmente la materia que se volatiliza a altas temperaturas es la orgánica. Entonces, se considera que los sólidos volátiles son un indicador de materia orgánica. Y lo que queda ahí, que son como las cenizas, pues son más bien un indicador de materia inorgánicas que justamente no se volatilizan, pero más bien se quedan como sólidos. Y luego tenemos los sólidos suspendidos. En los sólidos suspendidos tenemos los sólidos suspendidos volátiles y los sólidos suspendidos fijos. Y es lo mismo. Entonces, los sólidos que vemos que están suspendidos ahí, a una parte de esos sólidos pueden volatilizar a la temperatura, porque
probablemente son materia orgánica. Y otra materia, pues no se va a quedar sólido aunque después de alta temperatura. Son más bien materia inorgánica. Luego tenemos la demanda química de oxígeno, o más bien conocida como DQO, que se exprime normalmente con miligramos por litro de materia. Entonces, el DQO pues, es la materia oxidable en los lodos. Entonces, justamente la materia que se puede oxidar, y se considera que la materia oxidable es la materia orgánica, y que la materia inorgánica pues, no se puede oxidar. Entonces, cuando uno se oxida, vas a crear, cuando la materia orgánica se oxida, va a crear el dióxido de carbón. Entonces, pues los dos van a perder masa, y al final, pues va a quedar, la materia que va a quedar al final, pues son las cenizas. Y esto se parece mucho a los lodos volátiles, a los sólidos volátiles, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, porque a alta temperatura, normalmente los lodos, es el oxígeno, la materia también se oxida. Pero en el DQO, generalmente no se ponen los lodos a alta temperatura, más bien se le pone un químico, un oxidante muy fuerte, y ese oxidante pues, va a hacer que va a oxidar el carbono de los lodos en dióxido de carbono. Y eso es lo que se va a medir. Bueno, se va a medir toda la diferencia de eso, y se va a medir la pérdida de carbón con diferentes técnicas de química analítica, y pues es un indicador de materia orgánica, el DQO. Y el DQO pues se puede fraccionar. Entonces tenemos el DQO partícula no biodegradable, que son el DQO que son más partícula no biodegradable. Partícula es como sólidos suspendidos, es decir, que es como partícula que se puede ver. Y tenemos la versión biodegradable y la versión no biodegradable. Y luego tenemos el DQO soluble, como lo habíamos visto, es decir, que sólidos, que es la analogía a los sólidos disueltos, y que pues no se puede ver. Y hay la versión biodegradable y la versión no biodegradable. Y como les habíamos dicho, pues tenemos ese paralelo entre el DQO y los lodos volátiles, que los dos son dos técnicas diferentes, dos medidas diferentes, pero los dos son indicadores de la materia orgánica. Y obviamente, pues el contenido de materia orgánica es un indicador de contaminación en los lodos de materia. Luego tenemos el DBO, pues que el DBO es un poco la versión, el DBO es un poco la versión como el DQO de oxidación, pero nada más es la materia que se puede oxidar por vía biológica, es decir, que es materia biodegradable. Entonces, el DBO es una medida de biodegradabilidad del carbón biodegradable en los lodos. Y el DBO pues, se puede asimilar como al DQO partícula biodegradable y el DQO soluble biodegradable. Entonces, son como que hay una analogía entre los dos. Luego tenemos la densidad, que normalmente la densidad se mide en unidad de peso dividido por unidad de volumen. Aquí, por ejemplo, gramos por centímetro cúbico, pero puede ser kilogramos por metro cúbico. Y depende depende mucho pues del área, del sector donde estamos trabajando. Y la densidad es como la división de la masa y el volumen. Y es una cosa importante de determinar la densidad de los lodos. O sea, cuánto en un cierto volumen, la densidad da la indicación de la masa que ocupan los lodos en un cierto volumen. Y eso pues se tiene que comparar obviamente a la referencia, que es el agua, porque como les hemos dicho, los lodos vienen un poco del agua, o sea, del tratamiento de aguas, o están ligadas al agua, tienen mucha agua ellas, entonces el agua es una referencia importante. Aquí podemos ver que la densidad del agua, pues todo el mundo la debe de conocer, y es igual a
en 0 grados es más o menos igual a 1 gramos por centímetros cúbicos, y se puede ver que la densidad disminuye cuando la temperatura aumenta. Poco, no es mucho, pero es una disminución. Y los lodos, normalmente no lo indiqué aquí, pero es, por ejemplo, muchas veces es 1.2, o sea, normalmente son un poco más densos que el agua. Tenemos la distribución del tamaño de partícula. Lo habíamos dicho, los lodos están hechos de flóculos, que es uno de los elementos. Si uno ve los dos en microscopio, pues van a ver esos flóculos, como aquí se puede ver en estas fotos, que son como esas, como esferas, que no son realmente esferas, pero es como más como circular. Y pues es necesario saber, pues, la distribución del tamaño de estos flóculos, y esto se hace, por ejemplo, con esta curva, que esta es una curva de distribución estadística. Entonces, esa curva te dice que a un cierto tamaño de partícula, cuál es el porcentaje en toda la población. Entonces, solamente son curvas gaussianas con un máximo, o sea que cuando es el máximo es el tamaño dominante de la partícula, del flóculo. Y pues obviamente pues eso es una información pues importante para algunos procesos. Se necesita saber eso, puede ayudar a entender las características de los lodos. Y la distribución de tamaño de partículas está muy relacionado con la turbiedad y sólidos suspendidos, porque obviamente cuando cuando unos lodos son muy turbios, o cuando un líquido es muy turbio, obviamente pues se puede esperar que tengan un tamaño de partículas bastante altas, o cuando un líquido no es tan turbio, es más bien claro, pues se puede más bien esperar un tamaño de partículas más bien pequeños. Entonces, pues obviamente están relacionados, y con los sólidos suspendidos, porque obviamente pues estamos midiendo el tamaño de los sólidos suspendidos. Luego tenemos la composición elemental, que es más bien, normalmente se exprime como miligramos por gramos de sólido, o sea, miligramos del elemento por gramos del sólido, pero no forzosamente, pues gramos por gramos, o kilogramos por kilogramos, o a veces también se pone gramos por litros si es muy líquida en los lodos. Entonces tenemos pues la composición orgánica, que es clásica, que es el CHO, que es el carbón, hidrógeno, oxígeno, que son los elementos básicos de la materia orgánica. Y sabemos que el CHO, pues podemos hacer una analogía con sólidos volátiles, y el DQO, porque son, si uno conoce la composición en carbono, hidrógeno, oxígeno, pues tiene una idea de la materia orgánica y de la cantidad de materia orgánica que hay en los lodos, y obviamente pues eso también es otro indicador aparte de los sólidos volátiles y el DQO. Y luego tenemos los otros elementos, que son los nutrientes, como les habíamos dicho, que son elementos que son necesarios para el metabolismo de las plantas, y obviamente pues nosotros para la vida es muy importante, porque las plantas es el inicio de la cadena alimenticia. Entonces, por eso se llaman nutrientes. Y pues son varios que se pueden encontrar en los lodos, pero los que más importantes los subrayé, los puse en gordo, en letra gorda, que son el nitrógeno, el fósforo, potasio, azufre, magnesio y calcio. Y luego tenemos los metales pesados, que son más bien elementos que son contaminantes, muy nocivos, pero pues pero también desgraciadamente algunos los tienen, entonces hay que medirlos. Y por ejemplo el mercurio, el cadmio, el arsénico, el cromo, el plomo, todos pues sabemos que tienen efectos devastadores para la salud en general, animal o humana. Y luego también entonces podemos ver que pues se puede medir la composición elemental de los lodos, pero también se debe de
medir la composición molecular. Es decir, qué tipo de moléculas se pueden encontrar en los lodos. Porque sí es bueno saber el elemento, pero también es bueno saber cómo los elementos están combinados entre sí. Y aquí pues pongo las moléculas pues, que son más importantes en medir, que obviamente también se miden por miligramo por litro, miligramo por gramo, con diferentes medidas. Entonces todo lo que el nitrógeno lo podemos encontrar, lo siento, espérame tanto, lo siento. Ya, perdón. El nitrógeno lo podemos encontrar en diferentes tipos de moléculas, como amoníaco, que se puede ver aquí, nitrito, nitratos, que se pueden ver, y TQN, que es el forma de nitrógeno orgánico. Entonces, el nitrógeno, pues es bueno saber, una vez que sabemos cuánto nitrógeno tienen los lodos, saber cómo está distribuido entre estos 4 elementos, porque obviamente, pues los lodos van a tener diferentes características y diferentes tipos de reuso que se pueden hacer, sabiendo que, por ejemplo, las plantas prefieren el nitrógeno como amonia, pero también es bueno traer un nitrógeno orgánico porque se puede resaltar más progresivamente para que la planta pues lo capte más progresivamente, que es mejor que a veces que poner mucho amoníaco de un golpe, amonia de un golpe, porque obviamente pues no va a poder absorber todo y se va a terminar perdiendo una parte. Entonces a veces es mejor descargarlo lentamente para que la planta pues cada vez que lo necesite haya disponible. Entonces a veces también pero entonces por eso es bueno saber la diferente composición molecular. Luego en los fósforos tenemos los ortofosfatos, que es aquí el fosfato, es elemental, es el monómero del fosfato. Tenemos los polifosfatos, que son el ortofosfatos, pues es un polímero de ortofosfatos, se llaman polifosfatos. Y luego tenemos el fósforo que está ligado a la fósforo orgánico. Entonces también igual es bueno saber eso, pues depende de qué se va, para qué se va a utilizar después los lodos. Y pues obviamente aquí se puede ver un poco también el conocer la composición de composición molecular en nitrógeno, pues obviamente también uno puede tener una idea de los lodos, del historial de los lodos, de cuando es formación, porque obviamente aquí se puede ver que aquí podemos ver el ciclo del nitrógeno, que el nitrógeno pues el amonio se transforma en nitrito en nitrato, y después hay un proceso de nitrificación y se produce nitrógeno gas, que es el ciclo de nitrógeno. Entonces eso también ayuda a conocer la composición de composición molecular del nitrógeno, los lodos, pues pueden saber en qué parte de este proceso del ciclo los lodos se formaron. Y luego tenemos también el fósforo, pues también tiene aquí sus propiedades, sus fósforos importantes. Y también ahí se puede medir los compuestos de preocupación emergente, que son moléculas orgánicas que también se pueden llegar a medir, si depende también del tipo de que se le quiere hacer a los lodos. Pero estos compuestos están en cantidades muy pequeñas y por eso normalmente se exprime como nanogramos por litro. Y todos esos compuestos pues pueden venir son microplásticos, residuos de pesticidas, residuos farmacéuticos, hormonas, diferentes tipos de productos. No sé si han escuchado, pero eso también puede terminarse en los lodos y para ciertos reusos específicos de los lodos o también se puede determinar la composición de esos elementos en los lodos. Luego tenemos el pH.
que el pH pues es obviamente importante porque el pH nos da una información de la química de los lodos. Común de saber el pH pues en una solución acuosa varía de 0 a 14 y 7 siendo el punto neutral y de 0 a 7 siendo considerándose la solución ácida con iones H+, y básica por pH entre 7 y 14 con H hidróxidos. Entonces, pues eso es importante saberlo porque obviamente, pues conociendo el pH se puede determinar un poco la composición. Nuevamente cuando como les habíamos dicho, el nitrógeno puede estar en diferentes formas moleculares como el amonio, nitrito, nitrato. Y el amonio, si se encuentra en amonio, el amonio se considera un ácido débil. Y el ácido débil va a ser un equilibrio ácido básico con su forma básica, que es el amoníaco. Entonces, pues, y este equilibrio pues va a depender del pH. Entonces, por ejemplo, si el pH es muy básico, el nitrógeno, el amonio va a preferir estar en forma de amoníaco, pero si estamos en un pH más ácido, va a preferir quedarse como amonio. Eso es lo que se puede ver. Entonces, por eso es importante determinar el pH, porque se puede tener unas características, saber un poco de la química. Y obviamente también lo mismo se puede aplicar para los fósforos, para el fosfato, que el fosfato pues, puede tener diferentes formas dependiendo del pH. Entonces puede estar como ácido con 13 átomos de hidrógeno, o puede ser su forma básica con 0. Aquí nuevamente me equivoqué, pero debería ser 0 aquí. Y lo mismo con los carbonatos, porque también los dos pueden tener carbonatos. Entonces saber el pH para determinar, saber en qué forma se pueden encontrar las diferentes moléculas, pero también saber el pH es un indicador para su reuso. Por ejemplo, si es muy ácido o es muy básico, sabemos que hay que tener cuidado con ese pH. Luego tenemos los indicadores luego tenemos la conductividad eléctrica, que típicamente es Siemens por metro, si es un indicador de salinidad. Por eso se mide la conductividad eléctrica, porque pues, nuevamente en un líquido la electricidad se transmite por movimiento de iones, de sales, y justamente pues saber conocer esa conductividad eléctrica, que también los lodos pueden transmitir electricidad, pues te puede dar una idea de su composición en su salinidad. Entonces, obviamente, entre mejor conduzca la electricidad, eso significa que va a tener más sales. Luego tenemos el poder calorífico. Entonces, como les sabía que nuevamente es una unidad de energía como gramo, como joules, y por kilogramo de materia. Entonces, como les habíamos dicho, si los lodos tienen materia orgánica y la materia orgánica se puede oxidar. El oxidarse va a liberar calor, que es esa energía química que los lodos y que genera la materia orgánica almacenan en ellos. Y eso pues va a producir dióxido de carbón y vapor de agua. Y el calor, pues obviamente va a producir calor. Y es lo que podemos medir aquí. Y es lo que con ese calor se conoce como el poder calorífico. Entre más calor libere los lodos, el poder calorífico es mayor, y obviamente pues eso es positivo si se quiere reutilizar como combustible. Entonces es, como les había dicho, de energía liberada por oxidación, energía química. Y tenemos dos tipos de poder calorífico. Tenemos el poder calorífico bruto o superior, si no se considera la entalpía de vaporización del agua. Y tenemos el poder calorífico neto o inferior si se considera la entalpía de vaporización del agua. Porque justamente pues el agua, se va a producir el agua,
y el agua que se produce es en vapor nuevamente. Entonces significa que el agua, para ser vapor, tuvo que absorber energía. Entonces, el poder calorífico neto. Pero a veces también se puede considerar que por alguna razón ese calor de vaporización se recuperó. Entonces no hay que sustraerlo. Entonces aquí es el poder calorífico bruto, que es nuevamente el poder calorífico bruto superior al poder calorífico neto, porque obviamente pues uno considera la vaporización del agua y el otro no. Y obviamente pues el calor calorífico se puede relacionar con los sólidos volátiles y el DQO, porque estamos oxidando los lodos, no más que aquí no medimos la materia que se la volatilizó, pero medimos el calor. Entonces también está un poco ligado. Y obviamente entre más materia se quema, mayor es el poder calorífico, y entre más materia que se quema también significa que hay más volátiles sólidos y mayor DQO. Entonces normalmente hay una correlación entre estos parámetros. Pero bueno, ahora pasemos a otros tipos de propiedad, y esta vamos a ver las propiedades mecánicas. En las propiedades mecánicas tenemos diferentes propiedades a discutir. Tenemos propensión a sedimentación, propensión a filtración, propensión a centrifugación, propensión a la succión capilar y propiedades viscoelásticas. Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la primera es la propensión a la sedimentación, que normalmente se mide, es un parámetro para medir esto, que se llama bueno, en inglés viene el SBE. Normalmente se mide por mililitros por gramos, y que es el SBE es igual al volumen de los lodos sedimentados por sólidos divididos por sólidos suspendidos. Entonces aquí el volumen de lodos sedimentados, aquí podemos ver que diferentes tipos de tuberías de vasos y cilindros. Aquí ponemos un cilindro y aquí podemos ver un vaso. Y hay una separación, obviamente pues los lodos, como les había comentado antes, normalmente su densidad es mayor que el del agua. Entonces los lodos tienen tendencia a materia, los sólidos, los lodos tienen materia a ser atraídos al fondo del vaso por la gravedad, porque son más pesados que el agua. Y el agua pues solamente se va a caer en la superficie, y se va a obtener una separación después de dejar los lodos un rato. Se va a dejar una separación entre los tipos de lodos, entre la parte, una separación entre la fracción sólida y la fracción líquida. Y justamente pues el SBI, vamos a agarrar la fracción sólida, vamos a medir el volumen que se obtuvo y vamos a dividirlo por los sólidos suspendidos, y ahí vamos a tener el SBI. Y eso indica, y el SBI es un indicador de estabilidad de lodos, porque una buena sedimentación significa un lodo estable. Y los lodos a veces los lodos los puedes dejar mucho tiempo y nunca se va a sedimentar, que significa que hay muchas partículas pequeñas que los sólidos son muy pequeños y no llegan a formar esos flóculos pesados que van a sedimentar. Entonces normalmente eso es un reflejo de unos lodos poco estables. Pero un lodo estable, pues el sólido va a estar los flóculos van a estar más pegados entre sí, van a poder unirse mayor, y eso va a permitir que cuando se junten esos sólidos entre sí, pues la gravedad va a hacer que se vayan al fondo del contenedor. Y luego tenemos la propensión a la filtración. La propensión a la filtración es un parámetro en el cual se mide esta propiedad, que es el SRF. Y normalmente el SRF es por miligramos por kilogramos. Y en el SRF pues se va a agarrar un lodo, que se puede ver el lodo, y se va a pasar por una vía de filtración, y se va a obtener un líquido un poco más claro. Entonces
cuando uno mides el volumen que se está generando en función del tiempo, pues se puede medir el SRF. Y aquí pues hay el SRF, pues aquí se puede ver cómo se mide el SRF. De hecho es la ecuación. Entonces si uno grafica el tiempo de filtración por el volumen de filtrado, uno lo grafica en contra del volumen de filtrado, uno va a obtener unos puntos. Aquí se pueden ver los puntos y hay una ecuación. Es una ecuación lineal y que normalmente la ecuación lineal, el RF que se puede ver aquí, RF, que es la resistencia de filtración, que es igual al SRF, pues se va a poder obtener a partir de la pendiente de esta curva. Y en este ejemplo, pues hay. Entonces, gráficamente así se puede determinar el SRF. Y ya cuando uno tiene el SRF, se puede medir el SRF a diferentes tiempos, cómo evoluciona el SRF a diferentes tipos de filtración y diferentes tipos por diferentes tipos de lodos. Aquí podemos ver diferentes lodos, que es lodos de 20 días, de 40 días, de 80 días, y aquí se pueden comparar todo estas medidas. Luego tenemos la propensión a la centrifugación. Entonces esto es también que es una separación. Como vimos, es la decantación, sedimentación, que es la separación líquido y sólido líquido por pura gravedad. Luego es la filtración, que se separa el sólido y el líquido por una materia filtrante, una materia pues, que va a dejar que el líquido pase, pero que los sólidos no pasen. Y la otra manera de medir la separación del líquido sólido líquida es por medio de las fuerzas centrifugales. Entonces, en este proceso, pues obviamente se va a utilizar una centrifugadora. La centrifugación va a centrifugar a los lodos. Aquí se pueden ver los lodos. Los lodos se ponen aquí. Los lodos se ponen en esta centrifugadora. Va a haber una centrifugación. Y la centrifugación, pues va a hacer que va a acelerar. Va a acelerar un poco más va a crear una aceleración en los lodos. Y esa aceleración de los lodos pues, va a hacer que la materia pues, más pesada se vaya al fondo del tubo y la materia más ligera se vaya arriba, al agua. Entonces es una separación sólido-líquida. Y pues obviamente midiendo comparando la parte sólida con la parte líquida, con los nodos iniciales, pues se puede ver con los sólidos iniciales en los lodos y los sólidos finales en la materia de centrifugación y el líquido, el líquido que se obtiene, pues obviamente se puede saber qué tan propensos son los lodos a una separación líquido-sólido cuando uno aplica fuerzas mecánicas bastante elevadas, bastante fuertes, altas, como la centrifugación. Porque justamente pues la sedimentación es más pasivo, porque solamente tiene la gravedad, que también la gravedad es una aceleración, pero es más pasivo. Pero aquí pues obviamente eso se simplifica más. El efecto de la gravedad se amplifica muy, muy fuerte cuando uno centrifuga. Y aquí a veces los lodos no se pueden separar. El líquido y sólido no se pueden separar por sedimentación, porque justamente a lo mejor el lodo no está muy estable. Pero entonces es interesante pasar a la centrifugadora para ver si uno aplica fuerzas mecánicas elevadas, si se podría hacer esa separación. Y luego tenemos la propensión a la succión capilar. Entonces la succión capilar, ¿qué es la succión? La succión capilar, hay un parámetro que mide eso, que es el ST, y es una unidad de tiempo, que puede ser segundos, minutos, horas, pero normalmente debe ser segundos.
Entonces, esto, no sé, la succión capilar es cuando, por ejemplo, uno pone una servilleta en agua y el agua empieza a subir en la servilleta en contra de la gravedad. Y eso es porque hay una succión, como una succión dentro de los capilares de la hoja del papel, que van a crear un movimiento ascendente del líquido. Y este es un ejemplo muy claro, solamente cuando en la foto de aquí se puede ver si uno hace, esta es agua colorante, y si uno pone un papel poroso, con papel de baño, lo que sea, pues obviamente se va a colorear ese papel, aunque al principio lo mejor era blanco, este material, pero este material cuando tiene capilares, cuando es poroso, tiene capilares, eso va a crear va a crear una succión del líquido al interior de esos capilares y poros, que probablemente van a colorar el material. Y aquí pues solamente se puede ver, en el caso de los lodos, esto se puede medir de una manera muy similar, y es que se ponen los lodos y se pone papel filtro. El papel filtro tiene muchos capilares y crea mucho succión capilar, entonces se pone en contacto el lodo con un papel filtro, y obviamente se mide el tiempo de que el líquido, que el papel filtro absorba el líquido de los lodos. Entonces eso más bien eso va a reflejar, esta medida va a reflejar el movimiento capilar del agua dentro de los lodos. Y luego tenemos las propiedades viscoelásticas, que es nuevamente, las propiedades viscoelásticas es parte de una ciencia que se llama la rheología. Tal vez muchos hayan escuchado de ellos o no. Entonces, para explicar qué es la rheología, pues más o menos rheología es una ciencia que aplica a los fluidos viscosos. Entonces cuando hablamos de fluido, tenemos 3 tipos de fluidos. Tenemos el newtonano y los no newtonanos. Cuando es no newtonano, tenemos el hidratante y el pseudoplástico. Entonces el newtoniano es el agua, por ejemplo. La viscosidad del agua va a ser siempre constante, aunque se aplique mucha fuerza, mucha centrifugación, aunque se aplique alguna fuerza al agua, la viscosidad va a ser la misma. Luego, eso contrasta con los pseudoplásticos o dilatantes. Por ejemplo, el dilatante es como la maicena con el agua. No sé si ya han hecho esa mezcla. Si es una mezcla de maicena con agua, pues van a tener una materia bastante viscosa. Y la característica de esta materia es que cuando uno aplica una fuerza, la viscosidad va a aumentar. Entonces, cuando la materia está en reposo, parece que no es viscosa. Pero cuando uno aplica una fuerza, por ejemplo, si intentas darle un golpe a ese fluido, va a ser una resistencia mayor. Entre más la fuerza sea mayor, la resistencia será más fuerte. Y eso es porque dilatante, es decir, que cuando uno aplica una fuerza, la materia se va a volver más y más viscosa. Y pseudoplástico es lo contrario, como los lodos. Los lodos son pseudoplásticos típicamente. Entonces, en ese caso, la materia al principio parece muy viscosa, pero cuando uno aplica una fuerza, por ejemplo, si la agitas o lo que sea, pues se va a volver menos viscosa y más fácil para fluir. Otro ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que a lo mejor la gente estará más familiarizada es el ketchup. La ketchup, la salsa de tomate, la que se pone en las patatas fritas. Eso parece, cuando está en reposo, es una materia muy viscosa, que es casi lo que se llama semisólido. Pero cuando uno empieza a agitar el tubo, donde está el contenedor, donde está el ketchup,
catsup, eso va a hacer que cuando uno hace eso, eso va a permitir pues, que el ketchup salga pueda fluir afuera del contenedor. Y eso es porque la fuerza, cuando estás haciendo el movimiento, agitándolo, estás creando una fuerza, que esa fuerza disminuye la viscosidad, como se puede ver aquí. Y aquí se puede ver más claramente en los casos de los lodos, son lodos, entonces la viscosidad inicial es muy, muy alto, pero entre más fuerza se ponga, que aquí la fuerza es un shear rate, entre más fuerza se ponga, pues se puede ver cómo la viscosidad disminuye. Este es el caso de los lodos fecales en Sudáfrica. Y también una cosa que hay que saber es que cuando un lodo tiene una deformación elástica y una deformación viscosa. Entonces, cuando uno aplica una fuerza a un lodo, primero vamos a tener una deformación elástica. Esa deformación elástica pues va a hacer que cuando quitemos esa fuerza, el lodo va a regresar a su punto de origen. Esa es la resistencia elástica que tienen los lodos. Entonces, a veces algunos lodos, pues, aplicas una fuerza y cuando la quitas, vuelve a la forma donde estaba. Nada más se deforma un poco, pero en cuanto quites la fuerza, regresará a su forma inicial porque pues tiene una cierta elasticidad. Sin embargo, cuando uno aplica una fuerza todavía más y más fuerte, puede llegar a un punto en que la deformación elástica se rompa y pasemos ya a una deformación viscosa. Y cuando tenemos esa deformación viscosa, ya va a empezar a fluir. Entonces, si uno quiere que un lodo fluya, por ejemplo, en un tubo, uno va a tener que aplicar una fuerza mayor a esa resistencia elástica pues, para que pueda fluir. Y eso, pues aquí se puede ver cuando uno mide la viscosidad, en función de la fuerza que se aplica, como la presión que se pone, pues se puede ver que al principio pues se ve como la viscosidad es constante, o sea, no varía mucho la viscosidad cuando se aplica la fuerza, y es porque y esto es a causa pues de esa resistencia elástica. Pero a partir de este punto se puede ver que se rompe y empieza la viscosidad a disminuir en cuanto uno empieza a aumentar la fuerza. Y este punto de aquí, pues este punto que se rompe la resistencia elástica y empieza la deformación viscosa. Luego tenemos las propiedades térmicas, y las propiedades térmicas tenemos dos propiedades importantes. Tenemos la conductividad térmica y la capacidad calorífica. Entonces uno, por ejemplo, pues ¿qué pasa cuando uno calienta algo? Cuando uno calienta, por ejemplo, tenemos un ejemplo de acá. Cuando tenemos un ejemplo de acá. Entonces digamos que entonces el fuego pues va a transmitir su calor por radiación, porque aunque uno no toque el fuego, ya de distancia se siente calorcito, y es porque ese calorcito que uno siente es por la radiación calorífica que está emitiendo el fuego. Y luego va a haber también pues el aire alrededor del fuego, del fuego se va a calentar y va a empezar a fluir, y eso también pues calienta. Entonces eso va a calentar la cacerola con agua. Entonces entre la radiación y el aire caliente alrededor de las flamas que va a empezar a fluir a causa de esta energía calorífica, y va a entrar en contacto con la superficie de la cacerola y va a calentarla, y el agua, y eso pues va a traer calor a la cacerola. Entonces la cacerola pues va a empezar a calentarse, las paredes, la cacerola van a empezar a calentarse, y ya después de eso, pues ese calor se va a transmitir, se va a transferir al agua, y el agua pues va a empezar a calentarse, y a un cierto punto va a empezar a haber burbujas que se formen, y esas burbujas van a hacer que el crear movimiento del agua, del líquido, y eso va a crear una convección. Entonces, cuando un líquido se mueve es lo que se llama convección, y esa convección pues va a también causar transferencia de calor. Y obviamente pues va a haber una conducción, porque
los puntos, el calor va a llegar a unos puntos, pero se va a conducir a otros puntos por conducción térmica. Y esto, la materia normalmente se calienta porque hay una, la materia tiene que calentarse porque hay una transmisión de la energía cinética de los átomos a un nivel, yo diría, nanoscópico. Pues los átomos cuando están a alta temperatura, están agitados y esa agitación se va a pasar a las moléculas, a los átomos vecinos y esos átomos vecinos van a pasarse a los átomos vecinos, así se va a transferir esta energía, que es energía térmica. Y también obviamente pues esa excitación de los elementos pues los átomos van a vibrar, van a rotar, y esos movimientos van a transmitir, y esa energía cinética va a ser transmitida a los elementos vecinos, y los elementos vecinos a otros elementos, así se transmite el calor. Y todo esto se puede traducir matemáticamente por las ecuaciones de transferencia de calor. Aquí se puede ver la ecuación típica de transferencia de calor. Y en esa transferencia de calor pues tenemos conductividad térmica y capacidad calorífica, que son dos propiedades muy importantes. La conductividad térmica es cuando uno calienta una parte, el tiempo, más o menos mide el tiempo o la capacidad de la materia de transferir esa energía calorífica de un punto al otro. Cuando un punto se calienta, ¿cuánto tiempo se va a tardar la otra extremidad no calentada en recibir ese calor? Pues eso va a ser determinado por la conductividad térmica, bueno, por esta ecuación, y esta ecuación pues tenemos la conductividad térmica, que es muy importante. Y también tenemos la capacidad calorífica, porque cuando la materia va a empezar a cuando el calor va a empezar a transmitirse en la materia, también esa materia va a absorber ese calor para aumentar su temperatura, y eso es lo que se llama capacidad calorífica. Entonces son los dos elementos importantes a medir especialmente para un proceso térmico, cuando un proceso de tratamiento térmico de los lodos, uno pues quiere saber qué tan uno quiere resolver esta ecuación, aplicar esta ecuación en el proceso, pues para saber cómo nuestros lodos se van a calentar. Y para eso vamos a necesitar la conductividad térmica y la capacidad calorífica. Y bueno, si aquí tenemos la conductividad térmica, como les habíamos dicho, la conductividad térmica normalmente se mide es una unidad de energía, watts, bueno, energía de poder. Los watts son joules por segundo, entonces watts por metro por grado Kelvin. Entonces, como les había dicho, es la habilidad de transferencia de calor del material. Cuando uno calienta una extremidad, la conductividad térmica pues va a determinar saber cuánto tiempo se va a tardar en llegar a la otra extremidad. Esta es conductividad térmica de los lodos. Esta es esto viene de hecho de experimentos que yo hice y con los lodos de latrina, y pues aquí se puede ver que este es el contenido de humedad de los lodos. Entonces se puede ver aquí contenido alto de humedad de los lodos, contenido bajo de humedad de los lodos, y podemos ver cómo la conductividad térmica disminuye como la tasa de humedad disminuye. Al principio los lodos tienen una conductividad térmica más o menos igual a 0.6 watts por metro por grado Kelvin, que es muy similar al agua, lo que es normal porque 80% de tasa de humedad es casi, el agua es muy mayoritario, y ya cuando cuando se cuando se quita esta agua, la influencia del agua en la conductividad térmica va a disminuir, y va a hacer que pues aquí se obtengan valores muy inferiores de conductividad térmica cuando se secan los lodos.
Y de hecho el valor, cuando es muy cerca del valor del aire, cuando los lodos están secos, y eso se explica porque cuando los lodos se secan, es como parece tierra, pero es una tierra muy porosa, y en esos poros pues hay mucho aire, y eso es lo que va a hacer que el aire, que tiene una conductividad térmica baja de 0.02 watts por metro por grado Kelvin, pues, los lodos van a tener una conductividad térmica similar. Luego, la capacidad calorífica es el calor requerido para la augmentación de temperatura de un material. Entonces, normalmente, pues aquí cuando tenemos, cuando calentamos un líquido de 25 grados a 100 grados, pues obviamente se va a utilizar una energía. Y esa energía que se va a utilizar, pues va a depender de la capacidad calorífica del líquido, de la materia. Es decir que y cada materia tiene una capacidad calorífica diferente. Es decir, que si aplicamos la misma cantidad de calor a diferentes materias, su elevación de temperatura no va a ser la misma, porque justamente algunos tienen una capacidad calorífica más pequeña que otras, o más grande que otras. Y en el caso de los lodos, aquí podemos ver también, hice un experimento similar. Medí la capacidad calorífica de los lodos a diferentes de humedad, aquí de 80 a 0, o sea, de 80% de humedad a completamente seco, y obviamente pues se puede ver aquí como una disminución, y el valor inicial también es muy similar al agua. La capacidad calorífica del agua es igual a 4.186 joules por kilogramo por grado Kelvin. Y ya, pasemos a las propiedades biológicas para acabar. Entonces, pues, como les habíamos dicho, tenemos el contenido en microorganismos y el contenido en parásitos, que son dos cosas muy importantes. Diferentes tipos de elementos. Aquí podemos ver pues, bacterias, y es un huevo de Ascaris que vamos a ver ahorita. Entonces, la microbiología, es muy importante saber el tipo de microorganismos que están en los lodos. Porque hay dos diferentes razones. Uno puede ser probablemente por razones de salud pública, porque obviamente pues uno si quiere detectar los patógenos, los microorganismos patógenos, porque eso es importante saber para si uno se debe protegerse o no de los lodos. Entonces, por razones de seguridad pública, de salud pública, uno es bueno identificar pues, los patógenos que pueden estar contenidos en los lodos. Y la segunda razón es por procesos, especialmente para procesos biológicos. Uno depende del tipo de microorganismos que se encuentran en los lodos. La eficiencia para el tratamiento de aguas base puede ser diferente. Entonces también es importante caracterizar esta población microbiológica que se encuentra en los lodos. Y aquí pues podemos ver en esta tabla pues cómo se caracterizan las bacterias, diferentes tipos de bacterias y virus que se pueden encontrar en los lodos fecales. Las bacterias normalmente se pueden caracterizar, por ejemplo, con este método, que es un método que es, normalmente es la unidad de CFU, que es unidades de, bueno, es unidades de bueno, se me olvidó la palabra, pero el chiste de eso es que uno va a agarrar un petri dish, lo siento, la palabra también me falta en español. En inglés sería dish petri, que es donde los como son las cosas redondas, donde pues, son como contenedores redondos que tienen una sustancia, y en esa sustancia pues se ponen los lodos,
y dependiendo de, y se incuban, y después van a empezar a formarse como estos puntos que se pueden ver aquí, los puntos que se pueden ver aquí. Se van a empezar a formar puntos en ese material donde se puso los lodos, y en función del color, tamaño, se pueden identificar pues el tipo de colonias bacteriales que se pueden encontrar. Aquí, por ejemplo, se puede encontrar E. coli, y se pueden encontrar coliformos en este ejemplo. Y también, pues obviamente, eso se puede determinar por el aspecto de los puntos o de las colonias, el tipo de colonia bacterial, pero también se puede contar. Entonces se puede cuantificar y se puede tener una idea, una estimación de cuántas, la población de tal bacteria en los lodos con este método. Y entonces en las bacterias, pues obviamente en los lodos fecales podemos encontrar diferentes tipos, como salmonella, que son algo que sabemos que es mana, shigella, cólera. Entonces aquí podemos ver todo eso, y eso podemos determinar justamente con esta técnica, poniendo los lodos en contacto con ese substrato, incubándolo y viendo cuántas colonias se formaron y de qué tipo de colonias se formaron. Luego tenemos los virus, que también se pueden detectar los virus, y tenemos adenovirus, tenemos enterovirus, hepatitis A, hepatitis E, poliovirus, rotavirus. Entonces también y eso también se puede hacer, se pueden detectar los virus. Una técnica que se me olvidó también para detectar bacterias y virus es en microscopio. Entonces obviamente pues se puede hacer observaciones al microscopio, microscopio electrónico que es de alta resolución, de alta zoom. Se puede ver pues de los tipos de, se puede reconocer, hay gente, pues microbiólogos que al ver la forma y la forma de la bacteria, la forma de las colonias, etcétera, pues pueden identificar fácilmente de qué bacteria se encuentra. Y también tenemos la secuencia, se puede extraer el ADN y se puede y gracias a instrumentos analíticos se puede extraer el ADN de los lodos, y ya después con instrumentos analíticos como el PCR, como por ejemplo lo que se utiliza para detectar el coronavirus, el PCR. El PCR es un instrumento que pues, permite de identificar en base de la extracción del ADN, pues qué tipo de bacterias y virus hay en los lodos. Y luego también tenemos los parásitos, que es otro elemento que se puede encontrar en los lodos. Bueno, no los parásitos en sí, pues se pueden encontrar sus huevos, porque justamente pues, muchos de los parásitos, como los famosos helmintos, se transmiten por vía fecal. Las personas infectadas con los parásitos, generalmente los parásitos viven en el cuerpo humano, ya sea en el estómago, el intestino, o pueden moverse a otras partes del cuerpo, pero la mayoría del tiempo pues dejan sus huevos en el intestino y pasan a las heces, y entonces las heces pues, van a estar bien contaminadas de huevos de Ascaris. Entonces cuando uno defeca, pues va a estar llena. Cuando uno está infectado de parásitos, nuestras heces van a estar infectadas de huevos. Y así pues obviamente lo que quieren los parásitos es que pues que esos huevos pues vayan a otra persona, se transmitan a otra persona por la vía fecal. Entonces pues hay diferentes tipos de parásitos. Tenemos los parásitos protozoarios, que son más bien multicelulares, pero son muy pequeñitos. Tenemos, por ejemplo, la Giardia intestinalis, que es conocida, la Cryptosporidium parvum,
Y luego, pues como sabemos, están los helmintos, que son las lombrices que viven nosotros, que son lombrices que son a veces pequeñas o pueden ser hasta muy grandes las lombrices. Pueden ser hasta varios metros de largo. Y pues tenemos los ascaris, tenemos la taenia, tenemos los tricuris, chistosoma, entre otros. Entonces, pues obviamente es importante detectar diferentes tipos de parásitos que se encuentran en los lodos fecales, porque pues con las heces son como vimos al principio de este seminario, pues las heces es un compuesto importante, o sea, los lodos contienen residuos de heces o están hechas a base de heces. Entonces, pues ahí hay, nuevamente, pues contienen parásitos y por razones de salud pública, pues es necesario saber si un lodo tiene o no tiene huevos los huevos de los parásitos, o los parásitos como los protozoarios pueden estar también en las heces directamente. Y por ejemplo, para los ascaris, nuevamente se puede medir y por ejemplo se puede decir, y una manera de medirlos y es midiendo los huevos viables divididos por los gramos o cualquier otra unidad de masa de los lodos. Entonces, por ejemplo, huevos viables por gramos de masa. Y aquí, pues, para medir eso, pues, obviamente se tiene que extraer, se tiene que agarrar los lodos, extraer los huevos de los lodos y hacer observaciones en microscopio. Y hay especialistas que con el aspecto de los huevos van a identificar si es viables o ya no viables. Aquí se puede ver, por ejemplo, los ejemplos. Aquí podemos ver como huevos ascaris viables. Se puede ver aquí como, pues, el caparazón del huevo está sano. Aquí está y aquí en esta se puede ver cómo ya se está formando la larva dentro del huevo y el huevo pues está sano. En cambio aquí pues se puede ver, si los comparamos, estos son huevos ascaris no viables, aquí se puede ver que ya la larva, o sea, o el substrato de la larva pues está ya muy dañada para que se pueda desarrollar, y aquí pues se puede ver un daño del huevo. Ya pues no va, un huevo ya dañado, muy dañado, pues ya no va a desarrollarse como ascaris. Entonces es muy importante saber la cantidad de huevos viables, el porcentaje de huevos viables que puede haber en los lodos. Y pues obviamente aquí vamos a ver la diferencia de lodos. En esta diapositiva podemos ver la diferencia de los lodos fecales en Durban, diferentes propiedades. Podemos ver aquí entonces, nuevamente, pues en una misma región se debe de comparar los tipos las características, las propiedades de los diferentes tipos de lodos que se pueden encontrar. En este caso, pues tenemos los lodos de VIP secos, que VIP significa, son letrinas secos. También tenemos letrinas húmedas, donde por alguna razón la gente utilizaba agua y echaba agua a la letrina. Y tenemos también los letrinas de baños comunales, o sea, de un conjunto de varios baños. Y tenemos los baños Ecosan, los baños secos, los UDT. Y pues vamos a ver que las propiedades difieren dependiendo del tipo de sistema. La humedad, obviamente, pues es como la humedad difiere. Los baños secos, puede ver que los baños secos son una separación de heces y orina, y donde normalmente a las heces se les echa una materia secante como ceniza o acerrín. Entonces los lodos fecales van a ser muy, muy secos. Entonces por eso la humedad es mucho más baja que en las latrinas. Y pues aquí se puede ver todos los demás. El pH es más o menos similar, los sólidos suspendidos es también, no hay realmente una tendencia. En los sólidos suspendidos volátiles tampoco hay una gran diferencia. Entonces, es decir, que tiene la misma tubicidad. El contenido de cenizas
pues se puede ver que que los lodos de baños secos son mayor contenido de cenizas, y eso se puede deberse al hecho de que pues, la gente usa cenizas como materia para cubrir. El SBI, podemos ver que el SBI es muy similar. El pH es más o menos 7, o sea, son más bien neutras. El DQO también tiene un DQ similar. Aquí podemos ver que lo que es el amoníaco y las latrinas secas tienen un mayor número de amonia. Orgánico, nitrógeno orgánico es similar entre los diferentes tipos de saneamiento. Se puede ver que en fósforos es un poco mayor en los lodos de baños secos, de Ecosan, es un poquito mayor la cantidad de ortofosfatos, y fosfatos totales más o menos es lo mismo. Conductividad térmica, la conductividad térmica es un poco mayor para los lodos de latrina que el Ecosan, y eso puede deberse a que pues, en los lodos de latrina, como vimos al principio de esta diapositiva, que las latrinas pues, son más húmedos los lodos que los de baños Ecosan, y eso obviamente, como vimos, la conductividad térmica disminuye cuando como la humedad es más baja. Cuando la humedad es más baja, el valor calorífico también es muy similar, que es 14 megajoules por kilogramo, que es bastante bien, porque por ejemplo la madera tiene 18 megajoules por kilogramo, entonces es un valor calorífico interesante. Y la densidad es como que todas mayor, como les habíamos dicho, la densidad es mucho mayor que el agua, entonces eso pues, va a permitir que haya unas más fácil separación sólido-líquido. Y también entonces, como les habíamos dicho, hay diferencias en una misma región. Los lodos, hay diferentes sistemas de saneamiento, y obviamente las características van a haber características donde son iguales los lodos de diferentes tipos de contenimiento, de almacenamiento o sistemas de saneamiento, pero también van a haber diferencias en una misma región. Entonces, por eso es importante cuantificar y caracterizar esto. Y obviamente pues va a haber mucha diferencia entre los lodos del sistema de saneamiento descentralizado y sistema centralizado. Van a haber muchas diferencias. Aquí pues podemos ver estos lodos de estación de depuración, o sea, de estación de tratamiento de agua, y esto es de tipo por ejemplo, tanque séptico. Si los comparamos del tanque séptico y lodos de tratamiento de agua, podemos ver que, por ejemplo, los sólidos, podemos ver que los lodos de tanque séptico tienen mayor sólidos que los lodos de tratamiento de agua, que son muy diluidos. Luego, si comparamos los valores de DQO, podemos ver que el DQO de los tanques sépticos es muy grande, mucho más grande que los lodos de tratamiento de agua. Y en términos del DBO, lo mismo. Nitrógeno total, el nitrógeno, el tanque séptico y los lodos de tratamiento de agua tienen más o menos la misma cantidad. O el fósforo, lo mismo. El fósforo, tanque séptico, es mayor, tiene mayor cantidad, contiene un fósforo que los lodos de estación de depuración. En coliformes fecales, ahí se la llevan los dos tipos de lodos, y huevos de gelmindos,
ahí se la llevan también. Entonces, podemos, bueno, de hecho, los tanques sépticos tienen mucho mayor concentración de huevos de gelminos que los lodos de tratamiento de agua. Entonces, podemos ver que hay muchas diferencias y que normalmente los sistemas de sistemas descentralizados son más concentrados en sólidos que los lodos de tratamiento de agua, que son mucho más diluidos. Y normalmente hay mucho más, obviamente, como son más concentrados, pues tienen el DQO más grande, pueden tener el DQO más grande, pueden tener también el DBO más grande y otras materias, porque como es más concentrado, pues. Muchas gracias por su escucha. Eso es todo por la sesión de hoy y ahora pues estoy dispuesto a todas sus preguntas. Disponible a todas sus preguntas. Gracias. Muchas gracias a ti, Santiago, por compartir toda esta información. Tenemos una preguntita que nos hizo Claudia Gil en la mitad de tu presentación, que, bueno, ella pregunta, para quienes estamos en campo y no contamos con muchos recursos, ¿cómo pueden hacerse las pruebas de conductividad térmica y capacidad calorífica en campo? ¿No? Claudia, tú me indicas si esa es realmente la pregunta, porque estaba un poco cortada, pero de acuerdo a lo que estaba hablando Santiago en ese momento, me parece que esa era la consulta. Claudia, si quieres profundizar un poquito más esta consulta, adelante. Claro, gracias. Realmente, de lo que yo he visto, de los estudios que hay que hacerles tanto a las aguas como a los lodos, son bastante extensos en cuanto a procesos químicos y trabajo de laboratorio. Y a veces estamos en lugares donde el laboratorio más cercano va a estar a kilómetros, se va a degradar hasta la muestra por la transportación, no sé si haya que llevar algún tipo de condiciones. Entonces, ¿qué métodos tenemos en campo para hacer por lo menos una parte de estas pruebas en una forma más práctica sin tener que transportar tan lejos nuestras muestras? Pues la verdad es que es una muy buena pregunta. La verdad es que los métodos que yo conozco son más bien laboratorios. No sé si todavía haya sondas. Tendrías que investigar si hay unas sondas que permitan de medir esas propiedades, pero normalmente son propiedades que sí se necesita un laboratorio. A lo mejor ya la tecnología ha avanzado mucho y últimamente se han hecho, cada vez se hacen más métodos o instrumentos que son portátiles. Y a lo mejor eso también es algo que ya se ha hecho algo, se inventó algo, se desarrolló alguna sonda que se pueda llevar en el terreno para medirlo. Pero normalmente es algo que sí se amplía y se manda al laboratorio, normalmente. Acá tenemos otra pregunta. ¿Has concluido la respuesta, Santiago? Sí. De acuerdo. Creo que el único para terminar es que le recomiendo que busquen métodos en internet. A lo mejor han sacado algo nuevo. Pero yo que yo sepa, no hay no conozco ningún instrumento que permita de medir esas propiedades en el terreno. De acuerdo, muchísimas gracias. Acá tenemos otra pregunta de Marcelo Encalada. Él nos consulta si los lodos que tienen metales pesados a causa de las industrias, ¿cuál es el tratamiento o uso final más seguro para este tipo de lodos? Pues más bien esto ya vendrá. Prefiero detallarlo más en mis próximas, porque es un tema un poco largo. Yo creo que mejor le invito al seminario, creo que no sé si el próximo tratamiento, yo creo que yo lo invito a los próximos seminarios, a los próximos 3 seminarios y espero que va a encontrar una respuesta. Perfecto, de acuerdo, entonces. Pero ese es el tema, todo lo que es con tratamiento y los diferentes tipos de contaminantes lo vamos a tratar, y el reuso de los lodos vamos a tratarlo en próximas sesiones.
Perfecto. Entonces, atentos a las siguientes sesiones que se van a tratar estos temas, específicamente el de los tipos de contaminantes y el reuso de los lodos que se puede dar a partir de eso. No sé si tienen alguna otra pregunta, pueden activar sus micrófonos también o pueden escribirnos por el chat. Gina Vanessa Quispe nos pregunta, ¿qué se podría hacer con los lodos cuyo tratamiento solo se da por el secado en lechos? ¿Puedes repetirlo? La pregunta es, ¿qué se puede hacer con los lodos que son producto del tratamiento en el secado de los lechos de lodos, ¿no? Muchas cosas, muchas cosas. Pero eso también lo detallaré más bien con las próximas seminarios, especialmente el del reuso. Justamente hay uno de reuso que justamente digo todos los productos y los tipos de reuso que se pueden obtener del tratamiento, los diferentes tipos de tratamientos. Y en ellos incluyo los lechos de secado. Perfecto, entonces los esperamos en las siguientes sesiones para poder profundizar más en estas consultas. Carlos Armijo nos pregunta, ¿el uso de químicos utilizados para la limpieza por el COVID, especialmente en este último tiempo, han perjudicado en la clasificación de lodos o no son relevantes? Hasta ahorita no se encontró nada relevante para que haya afectado eso. Buena pregunta, pero hasta ahora que yo sepa, no ha habido ningún efecto de los... Porque digo, nosotros... Espera, depende de qué tipo de COVID para limpieza, pero normalmente eso termina... es algo muy interesante, de hecho, y que... Pero es una pregunta realmente que es muy reciente y la verdad es que no podría responderte. Yo he escuchado que seguramente tienen una influencia, porque como les habíamos dicho, pues la composición de los lodos depende mucho del uso de las personas. Y obviamente si hay un aumento del uso de detergentes, de productos de limpieza, y eso va a terminar o ya sea que termine en la fosa séptica, o ya sea que termine en la planta de tratamiento de aguas, pero a ver si hay un aumento del uso de esos productos por causa del COVID o por ejemplo, pues sí puede haber, teóricamente sí podría haber una influencia en las características de los lodos. Después, no sabemos si esta influencia es significativa o es mínima. Es algo que no he hecho, pero hay gente que creo que haya habido unos artículos, papers que se han publicado recientemente sobre este tema, sobre la influencia del COVID y del uso de productos de limpieza higiénicos para prevenir o para el COVID. Ha habido ya estudios que puede ser la consecuencia de esto en plantas de tratamiento de agua. Y obviamente, pues eso también puede afectar los lodos que se van a obtener de esa planta de tratamiento de agua. Pero la verdad no he leído los papers, pero si estás interesado en el tema, pues te recomiendo que hagas una búsqueda bibliográfica. De ahí me cuentas. Pero sí, teóricamente sí se podría hacer, pero es algo que no sé si se ha hecho o no. Sí o no. Parece que no hay más preguntas. Entonces, bueno, hemos concluido la segunda de las 6 sesiones del ciclo de seminarios. Disculpa, hay una pregunta más de Vladimir Elvis. Él consulta, ¿en qué etapas de un sistema de tratamiento de una planta de depuración u operaciones unitarias es recomendable realizar una caracterización de lodos fecales para aprovechar al máximo sus propiedades? ¿O depende del tratamiento o aprovechamiento que se pretenda darle? La pregunta es, ¿en qué etapas de un sistema de tratamiento u operaciones unitarias es recomendable realizar una caracterización de lodos fecales? O si pues depende del objetivo. Si esta caracterización depende del tratamiento o el aprovechamiento que pretenda darles.
dársele. Pues bueno, eso, como les había dicho, ese es tema de la última sesión, el sampleo, dónde samplear y dónde caracterizar, pero yo nuevamente para responderte rápidamente, pues va a depender de tus objetivos. Si tu objetivo es monitorear un proceso, si tu objetivo es un reuso, depende de tu objetivo. Entonces, depende de tu objetivo, va a depender el lugar, la localización del lugar donde quieras muestrear y qué propiedades mostrar. Pero como te digo, eso es el último curso del seminario. Voy a dar una explicación más amplia. Va a tratarse de eso. Perfecto. Muchas gracias entonces por las consultas. Ya saben, manténganse atentos. Hay muchas consultas respecto a la reutilización de los lodos, a estas tomas de muestras. Entonces, vamos a ir completando. Este es un ciclo completo. Van a poder ver la integralidad del proceso del tratamiento de lodos al finalizar las 6 sesiones. Entonces, bueno, como les comentaba, se ha concluido esta sesión. En esta sesión, Santiago nos ha hablado sobre la caracterización de los lodos fecales, sobre la variabilidad de las propiedades de los lodos, las propiedades físicas, químicas, mecánicas y biológicas de los lodos. Y bueno, recordarles también que este ciclo de seminarios es traído a ustedes por el programa Modelos Descentralizados de Saneamiento en Bolivia, que está financiado por la Agencia de la Cooperación de Desarrollo Internacional de la Embajada de Suecia en Bolivia. Y también todas las sesiones están siendo grabadas, se van a subir a nuestro canal de YouTube y se van a compartir en el Facebook de Aguatuya. Manténganse atentos a nuestras redes sociales para acceder a este material. Y bueno, tenemos 4 sesiones por delante. La próxima se va a realizar el jueves 21 de julio y se va a hablar sobre el tratamiento de los lodos fecales. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes la próxima sesión. Gracias a todos por su asistencia y muchas gracias, Santiago, por compartir tus conocimientos y tu experiencia sobre la gestión de lodos fecales con nosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a todos.